Buen día, ingeniero Morales. Hoy día vamos a exponer sobre Reporting Services y cursores en Oracle. Primero empezaré hablándonos un poco rápido nada más sobre qué es Reporting Services. Como es un tema nuevo para nosotros, hemos investigado, esto es lo que hemos podido recopilar. Reporting Services nos proporciona una gama completa de herramientas que nos permite crear, implementar y administrar informes, incluyendo una serie de características que nos van a permitir ampliar y personalizar la funcionalidad de nuestros informes. Como vemos, tenemos gráficas, diseños circulares, tablas. Ahora vamos a ver un poco de Oracle, cursores. Dentro de los cursores, en general, tiene la siguiente representación gráfica, como vemos en el siguiente diagrama. Lo primero que hace un cursor es, después de ser declarado, se abre el cursor. Luego ese cursor pasa a ser analizado gramaticalmente. Luego que es analizado gramaticalmente, pasa a enlazar todos los valores de los campos de cada tabla a las variables que vamos a crear y van a ser asignadas. Luego el cursor es ejecutado. Luego el cursor recupera todos esos datos que han sido asignados en esas variables, los recupera ahí mismo en esas variables. ¿Para qué? Para que al final realice la consulta o lo que se vaya a hacer con el cursor, para luego cerrarlo. Y eso es el diagrama que representa un cursor en SQL. Luego existen dos tipos de cursores: los cursores implícitos y los explícitos. Los cursores implícitos tienen la característica que este se utiliza para realizar consultas select que devuelven un único registro. El cursor explícito se caracteriza por realizar consultas select que pueden devolver 0 filas o más de una fila. Aquí vemos la estructura de un cursor en la cual existen cursores que se realizan sin parámetros y cursores con parámetros. Hemos puesto este cursor se divide en 4 partes, las cuales son las mismas para ya sea sin parámetro o con parámetro. Lo primero que tenemos que hacer es declarar el cursor, poner el nombre y la instrucción. Y si fuera con parámetro, al lado después del nombre del cursor abrimos paréntesis y le colocamos los parámetros que fueran necesarios, seguido de la palabra is. Luego abrimos el cursor poniéndole el nombre del cursor, y si fuera con parámetros le ponemos abriendo paréntesis los valores de cada parámetro que pusimos. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperar los datos en variables. Vamos a utilizar fetch y el nombre del cursor, y todo lo que se encuentra en el nombre del cursor vamos a almacenarlo en una lista de variables o en un registro PLSQL en caso fuera con parámetros. Y luego vamos a cerrar el cursor utilizando close. Vamos a un ejemplo acá que el cursor, vemos acá un ejemplo en el uso de un cursor en el que en el disco duro encontramos una serie de datos, de registros, en las cuales nosotros vamos a, utilizando el cursor, vamos a almacenarlo en memoria en un área de contexto. Como dice acá el ejemplo, se necesita imprimir el nombre del alumno seguido por los créditos de los estudiantes de ciencias de la computación. Entonces solamente vamos a seleccionar los registros que
sean solo ciencias de la computación, que son 3, lo tenemos acá, los cuales nos va a permitir con el cursor almacenarlo en un área de contexto. Vemos un ejemplo de un cursor implícito. En un cursor implícito, la característica que tiene este, como expliqué, que solo me devuelve una fila en la cual se declara el cursor, se declara la variable en la cual tiene que ser el mismo tipo de dato en la cual vamos a almacenar esa respuesta que vamos a tener. Vamos a realizar el cursor empezando con BG, seleccionando, haciendo una consulta simple, seleccionando y almacenándolo into en la variable que hemos creado, que tiene que ser el mismo tipo de dato que este campo que vemos acá, que es descripción de la tabla países, cuando el código del país es España. Entonces vamos a hacer un output line en el cual vamos a imprimir la respuesta. En este caso la salida fue España. Acá vemos un ejemplo de un cursor explícito en el cual este ejemplo ilustra el trabajo de un cursor que tiene en cuenta que tiene que leer datos del cursor, que debemos hacerlo sobre variables del mismo tipo de dato de que trata el cursor. Como dije, si vamos a seleccionar los campos y esto lo vamos a almacenar en una variable que vamos a crear, tienen que ser los mismos tipos de datos. Copaís tiene que ser el mismo de dato de copaís, descripción del mismo tipo de dato y continente el mismo tipo de dato que continente. Para ello vamos a abrir el cursor. Como vemos aquí, como es explícitamente, nos dice paso por paso que el cursor tiene que primero abrirse y vamos a recuperar todos los valores de ese cursor, que lo vamos a almacenar en cpaís, todos estos datos, y vamos a cerrar el cursor y va a imprimir. Ahora vamos a ver un ejemplo aplicativo empezando desde Reporting Services. Para crear reportes en Reporting Services, lo primero que tenemos que hacer es ir a File, New, Project, elegir Report Service Project, elegir una dirección donde se guardará el reporte y escribir el nombre. Ahora ponemos aceptar. Luego de eso tenemos que hacer una conexión a la base de datos. Primero escribimos el nombre de la conexión y elegimos el tipo de conexión, ya sea SQL Server, ODB, Oracle, etc. Y luego editamos. Luego que escogimos el tipo de conexión, vamos a poner el nombre del usuario, nombre del servidor, en este caso el mío es local, y elijo la base de datos. Un test, hacerle ok, acepto y se crea una conexión. Luego que se crea una conexión, tengo que abrir un nuevo reporte. Siendo clic derecho, hay dos formas de hacer esto: por medio del wizard, el cual nos limita a ciertas características de diseño y representación de reportes. Por eso que nosotros vamos a crearlo en un nuevo ítem. Vamos a elegir report y vamos a escribir nuestro nuevo reporte. Luego vamos a añadir y vemos que nos apareció un toolbox, un espacio en blanco, el cual nos va a servir para hacer nuestro reporte. Tenemos dos pestañitas. La primera es el report data, donde vamos a conectarnos
a cargar todas las tablas y las consultas que vamos a necesitar. Y en el toolbox son todas las herramientas y características que nos van a permitir crear reporte. Vamos a report data, vamos a cargar en nuestro derecho la tabla que vamos a utilizar. Primero que vamos a hacer es elegir el data source, haciendo clic en nuevo, y usar un origen de datos compartido y elegimos el nuestro, hacemos ok, luego que seleccionamos, le damos un nombre y escribimos la consulta. Las consultas pueden ser la consulta que cada uno necesita. En este caso, nuestra consulta que podemos copiar es esta. Tenemos aquí, vamos a copiarlo, lo pegamos, vamos a borrar esta de acá, y al momento que hacemos refresh file, todos estos campos que tenemos acá se cargarán aquí. Como vemos, se carga, y si tuviéramos parámetros se carga también. Luego de eso, pues, hacemos clic en OK y se cargarán nuestros datos como tenemos aquí. Aquí se van a cargar así con los campos que tenemos en el query, en el select. Luego, como no tiene parámetros, vamos a ir acá al toolbox, elegir el diagrama que queremos. En este caso puede ser barras en verticales, horizontales, en líneas, diagramas circulares o de pastel, de barras, de áreas, de rangos, de en 3D inclusive. Luego de eso vamos a report data. Como tenemos dos campos, vamos a asignarlo aquí. Haciendo clic aquí en las barras, vamos a elegir el valor. El único valor es total, y porque lo vamos a agrupar por nombre de distrito. Para darle color y características, vamos a dar clic derecho y vamos a cambiarle en borde, en fondo, presionamos OK. Para mostrar estos números, lo que hacemos es hacer clic acá, mostrar etiquetas de datos, y para darle fondo y todas las características que vemos, vamos acá y le damos a color de fondo. También, dependiendo de qué represente, ya sea el número, ya sea porcentaje, dato científico, etcétera, podemos cambiar las características acá. Por ejemplo, si es número, podemos representarlo en miles, en millones o en millones, para que se vea más vistoso y no sea un número tan extenso que opaque a todo lo gráfico. Acá también hemos cambiado un nombre, vamos a editar, aquí también, y aquí abajo, por lo que vamos a agrupar. Luego de eso, esta imagen que tenemos acá arriba es en Toolbox, arrastramos, hacemos clic y va a aparecer una ventanita donde tenemos que ir a la dirección donde está nuestra imagen. Lo cargamos y presionamos OK y se carga la imagen. Como ya lo tenemos, lo borro. Y aquí, para crear esto, solamente en una caja de texto, clic y escribo. Como ya lo hice, hemos hecho esto.
y le doy las características necesarias, el color, el tamaño en la parte superior. Vamos a guardar y a dar un preview. Como vemos, está cargando, demora un poco. Vemos las gráficas que tenemos acá, en la cual en Cusco vemos que tenemos mayor ingresos, el que le sigue Ayacucho y el menor es Huacho. El segundo diagrama reporte es el de lista de alumnos, lo cual vamos a listar utilizando una tabla y lo tenemos acá listado, los alumnos y su sexo. Para ello hemos cargado en el dataset con una simple consulta, la cual no tiene parámetro, y de nuevo lo ejecuto y ya está. El tercero y último es con fecha, el cual lo que hemos hecho es cargar nuestro procedure para cambiar de ejemplo. Hemos creado acá un procedimiento el cual tiene dos parámetros y esos parámetros se van a asignar a dos variables, el cual va a condicionar que la fecha esté entre el inicio y el final, el cual va a seleccionar la localización del distrito y va a acumular el total por cada distrito dependiendo de las fechas que le demos. Para cargar el procedimiento almacenado, luego que nos conectamos, vamos a desplegar esto y solamente cargamos el procedimiento. Esto ya lo tenemos. Solamente se selecciona que estamos cargando de esta base de datos y nos aparece acá el procedimiento. Hacemos un refresh file y nos carga los parámetros con los files. Los parámetros que tenemos acá los tenemos que configurar cambiando el tipo de dato a datetime para que después nos aparezca un botón con opción de calendario. Ejecutamos, nos apareció acá, está correcto. Elegimos la fecha, en este caso vamos a elegir el 2011, mes 1 y el día 1. Acá vamos a elegir el mes 1 y el día 20. Hacemos el reporte y vemos que en acumulado hasta esa fecha, en 20 días, tenemos estos ingresos totales hasta esa fecha. Si le cambiamos, vamos a ver que tenemos más acumulado. Luego, como hemos utilizado esta consulta en la que hemos podido ejemplificar, pero utilizando pocos toolbox, pocas herramientas gráficas. Adicionalmente hemos utilizado el Adventure Board para realizar un diagrama de pastel, el cual ejemplifica las ventas totales por regiones. Acá lo tenemos en la consulta. Vemos acá esta consulta, lo que hemos hecho es sumar todas las órdenes de detalle del precio unitario y agruparlo por regiones. Lo tenemos acá y a la vez lo hemos ordenado utilizando inner join.
cual se ha cargado acá los files que vamos a utilizar y asignado aquí los valores necesarios aquí, y agrupado por región. Para verlo, vemos la representación gráfica. El objetivo, que es que el Reporting Services es una herramienta muy buena para representar los datos de una forma muy agradable. Luego de eso pasamos a realizar el cursor. Para ello, el cursor lo hemos hecho en la computadora de nuestro compañero Julio, que lo pasaré a explicar. La tabla que vamos a utilizar va a ser DIN alumno, el cual vamos a seleccionar el alumno key, el nombre key, el sexo y el alumno. Para lo cual lo que vamos a hacer es declarar el cursor. Vamos a poner el nombre del cursor, que se va a llamar DIN alumno. Luego vamos a realizar la consulta. Luego de eso, luego vamos a condicionarlo, que solamente seleccione masculinos. Vamos a hacer un bucle, el cual vamos a llamarlo R DIN alumno, el cual vamos a borrar todo lo que está en C DIN alumno se va a guardar en R DIN alumno. Luego de eso vamos a imprimir todo lo que está, todo el select que hemos hecho. Luego de eso el cursor se cierra el bucle, se cierra el cursor y procedemos a ejecutar. Esperamos que se ejecute. Como vemos, ya se ejecutó y solo ha seleccionado los campos que tienen sexo masculino. Bien, esto sería todo el trabajo, el último trabajo de inteligencia de negocios.